hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bueno, ya tenemos un motivo de oración, ¿verdad? Y creo que es lo primero que vamos a hacer en esta tarde, ya que estamos llamados a interceder unos por otros en las necesidades que tenemos. Quizás unos más grandes que otros, ¿verdad? A veces por desconocimiento realmente no oramos, ¿verdad? O no nos ponemos en los pies de los demás por desconocimiento, porque ignoramos las situaciones que nuestros hermanos o hermanas están atravesando. Así de que, así como estamos, vamos a tener una oración, tanto por la necesidad que hermana Maritza en esta tarde pues nos ha presentado, ¿verdad? Como por otras necesidades de otros hermanos que no están en esta tarde con nosotros, precisamente quizás por esas circunstancias por las que están atravesando. Ahí donde estamos, cerremos nuestros ojos y oramos. Bendito Padre, gracias Señor, porque en esta tarde estamos en su casa, Señor. Padre, estamos completos de nuestro cuerpo, Señor. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos bendiciones materiales. Muchos tenemos un trabajo, quizás algunos no. Pero gracias, Padre, porque reconocemos que no nos ha faltado lo necesario. Hemos tenido este alimento, Señor, en nuestra mesa. Y esa es muestra de su amor y su misericordia. Quizás, Padre, inmerecida, pero usted es un Dios misericordioso y como humanos no alcanzamos a entender ese amor. Pero ahora, Padre, también venimos a poner en sus manos a nuestros hermanos, Señor, que están necesitando una bendición mucho más grande. Ponemos, Señor, en esta hora la vida de esa familiar de mi hermana Maritza, Señor, que si bien es cierto, Padre, los bienes materiales no son todos, Señor, pero cuando nosotros los tenemos, es que realmente quizás no le damos el valor que merece, pero cuando no los tenemos, Padre, sabemos que teníamos una gran bendición. Padre, pido que esa tristeza, Señor, que esa depresión que ha llegado, Señor, a la vida de esa persona, usted la pueda convertir en gozo, Padre. Sabemos que hay cosas que no entendemos, Señor, por qué suceden, con qué propósito, pero sabemos que hay un propósito detrás de ello, Padre. Que nosotros no lo podamos entender no significa que no exista, Padre. Pedimos que sea usted quien llene de fortaleza, que llene de esa confianza, de saber, Señor, que así como muchos siervos, Padre, perdieron todo cuanto tenían materialmente, pero usted en ningún momento los abandonó ni los desamparó. Usted es el Dios proveedor, el Dios que siempre ha alimentado, Señor, a ese pueblo que ha tenido hambre, no solo espiritual, sino material, Señor. Y sabemos que va a proveer a su familia, Señor, a la familia de esta persona, familiar de mi hermana Maritza, Señor, que está atravesando por esta situación difícil, donde lo ha perdido todo, Padre, pero menos esa esperanza, menos esa seguridad de saber que usted tiene todavía muchas más bendiciones y quizás más grandes de las que ella ha perdido, Señor. En sus manos la ponemos, Padre. No dudamos que escucharemos, Señor, del favor que usted va a hacer en su vida. Así también oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Intercedemos en este momento por nuestro hermano Luis Hernández, Señor. Usted sabe su estado de salud, inconsciente, Señor. Pero pedimos que su espíritu, su paz, su tranquilidad, Señor, llegue hasta su cuerpo en este momento, en esa cama donde Él se encuentra, Señor. Quizá nosotros no podemos estar al lado de Él, pero que a través de esta oración, Padre, esa fortaleza, esa seguridad de saber que su vida, su cuerpo, su salud está en sus manos, pueda ser, Señor, la fuerza de su vida y la convicción de su corazón. Señor, bendiga a toda su familia, a mi hermana Tita, a sus hijos, Señor, que también están sobrellevando esa prueba de ver, Señor, a nuestro hermano Luis postrado en esa cama, Señor, pero con una convicción grande de que usted tiene bajo control su vida y su salud. Y así, Padre, por muchos otros hermanos, por la madrecita de mi hermana Noemí, Señor, que también sabe el diagnóstico que el médico ha dado, y
y sabe también la preocupación que hay en mi hermana Noemí y en su familia. Pedimos que hasta ella, Señor, llegue la fortaleza, llegue la bendición, llegue la esperanza, Padre, de saber que usted es un Dios que tiene propósitos, que tiene planes, y que es el mismo Dios que sanó a muchos ciegos, a muchos sordos, a muchos paralíticos, en el cual nosotros también hemos creído. Y así, Padre, otros hermanos que quizás nosotros desconocemos, nuestros vecinos, Señor Don Vicente, que también usted ha hecho una obra grande, lo seguimos poniendo en sus manos, Señor, y un día no dudamos que tendremos aquí a ese hombre dando testimonio de lo que usted ha hecho, Señor, no solo en la salud de su cuerpo, sino en su vida espiritual y en su alma, Señor. Gracias, Padre, y le pedimos su sabiduría, le pedimos, Señor, esa humildad para poder recibir, Señor, su palabra conforme a lo que usted tenga previsto, Señor, y la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Escuchando esa petición que nuestra hermana Marisa nos hacía en esta tarde, hermanos, quizá voy a comenzar por el final, ¿verdad?, de lo que era el pequeño mensaje que en esta tarde pues Dios ha puesto en mi corazón. Y es precisamente, ¿verdad?, comenzar quizás con el lema que nosotros tenemos allá atrás, que por mucho que a veces nos quiera parecer quizás aburrido estarlo repitiendo, ¿verdad?, nos parezca un sinsentido leer algo que está ahí y que todos quizás a la entrada lo vemos, cada vez que venimos a este templo, quizás lo vemos y le damos una leidita rápida, ¿verdad? Pero no podemos tomarlo así, tan a la ligera, como el lema está ahí plasmado, ¿verdad? Porque es un lema que tiene un gran contenido y que tiene un gran desafío para cada uno de nosotros. Cuando el grupo de hermanos y hermanas que nos reunimos para hablar de este lema, estábamos en una situación a nivel de nuestra comunidad bien difícil, y fue lo que nos llevó a nosotros a pensar en un lema que nos diera la esperanza de saber que nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad?, los jóvenes, la iglesia, iba a tener una gran bendición. Lo hicimos pensando en eso, en que necesitamos, como dice ahí, cosechar bendición para nuestra nación. Lo veíamos general, pero sabemos que una nación está compuesta por individuos, está compuesta por familias, está compuesta por escuelas, por lugares de trabajo, y que todos esos organismos, ¿verdad?, o esos mini grupos dentro de una nación están conformadas por seres humanos, ¿verdad?, por individuos como lo somos cada uno de nosotros. Y pensábamos en cosechar bendición, pensábamos en cosechar la paz, pensábamos en cosechar la tranquilidad, ¿verdad?, en cosechar la esperanza de que las cosas iban a mejorar, iban a estar mucho mejor de las que estaban en ese momento. Y encontrábamos, ¿verdad?, la respuesta a cosechar esa bendición que estamos esperando en una gran responsabilidad, en un gran mandato, ¿verdad?, que tenemos, no de parte de ningún líder dentro de la iglesia, como se ha predicado miles de veces, y como ya lo tenemos muy claro nosotros en nuestra mente, que es una responsabilidad y es un mandato que nos ha delegado nuestro Dios, ¿verdad?, nuestro líder, si le queremos llamar así, ¿verdad?, nuestro líder en nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta responsabilidad es proclamar la palabra de Dios. Esta tarde, este espacio, este tiempo, se llama culto de proclamación. Y yo desde aquí, desde el púlpito, yo puedo proclamar, ¿verdad? Puedo proclamar a ese Jesucristo que ya todos conocemos. Puedo proclamarlo, pero realmente para cosechar bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestros hijos, ¿verdad? Creo yo que es muy poco que nos paremos frente a este púlpito, ¿verdad?, a proclamar la palabra de Dios. Es muy poco. Aquí nosotros nos vamos a edificar, y eso es una gran verdad.
no porque sea yo la que esté predicando, porque el domingo pasado fue hermana Milagrito, porque todo el año ha sido hermano Salvador, ¿verdad? Es porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae, la que añade, ¿verdad?, bendición, y la que proclamamos. No nos podemos proclamar a nosotros mismos. ¿Qué puedo yo proclamarles de mí? ¿Mis defectos? ¿Mis malas cualidades? No sé, ¿verdad? ¿Qué puedan ustedes decir que yo puedo proclamar de bueno como para que ustedes reciban bendición de parte mía? No puedo hacerlo. Pero el Señor nos ha encomendado a que proclamemos su palabra. Ahora bien, el mensaje que la palabra resume es uno solo. Es un solo mensaje que el mismo Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Y es el mismo que Él proclamó. Aunque no anduvo hablando, ¿verdad?, tanto del amor, sí proclamó el amor a través de cada uno de sus actos, ¿verdad?, a través de cada uno de sus acciones. Y fíjense que otra de las cosas que quería compartir, y como les dije que iba a comenzar del final, ¿verdad?, ya me estoy obviando algo que quería compartir con ustedes. Leyendo por ahí, ¿verdad?, estoy tratando de leer algunos libros. Tengo por aquí un autor que se llama J. Dennis, es el apellido, ¿verdad? No vayan a creer que es de chica, ¿verdad? Es el apellido de Dennis, que tiene Dennis, J. Dennis. Y este hombre escribe lo siguiente, dice así: el mundo siempre ha estado fascinado con Jesús, aunque hay quienes creen y quienes no creen en Él. Todos están interesados en Jesús, el hombre en quién fue y qué hizo. Y él narra, ¿verdad?, comparte algo acerca de esa película muy famosa de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ¿verdad?, que cada año nosotros la vemos aquí por Semana Santa. Dice que en el año 2004, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, puso de manifiesto esta fascinación, la fascinación por Cristo, ¿verdad?, por el nombre de Jesús. Para el año 2005, más del 45% de los estadounidenses ya la había visto o planeaba verla. El film hizo que todo el mundo hablara de Jesús. Uno de los directores de la película dijo: nadie puede pasar los 7 días de la semana con Jesús y no ser influenciados por Él. Su vida trasciende las épocas, la geografía, las razas, las sociedades y las fronteras de género. Y él cita a otro escritor, Kenneth Scott, quien dijo: mientras los siglos pasan, se acumulan evidencias que, medidas por su efecto sobre la historia, demuestran que Jesús es la vida que más influencia ha tenido sobre el planeta. ¿Creen ustedes que eso es cierto? Les voy a leer también algo que escribió un famoso en la historia. Yo no sé mucho, para los que han leído historia, ¿verdad?, Napoleón Bonaparte. Las maestras cuentan, ¿verdad?, mucho en las clases de sociales acerca de Napoleón Bonaparte. A mí, como no me gustaba historia, no recuerdo mucho. Pero dicen que este hombre, con todo y lo que haya sido, ¿verdad?, y el legado que dejó en su historia, escribió: conozco a los hombres y digo que Jesucristo no es un hombre. Las mentes superficiales ven una semejanza entre Cristo y los fundadores de imperios o los dioses de otras religiones. Esa similitud no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión hay una distancia infinita. Todo en Cristo me sorprende, su espíritu me cautiva y su voluntad me confunde. No hay ningún posible grado de comparación entre Él y cualquier otro hombre de la historia. Él es un ser único. Sus ideas y sus sentimientos, la verdad que proclama y su manera de convencer no se explican ni por la organización humana ni por la naturaleza de las cosas. He buscado en la historia a alguien parecido a Jesucristo o algo que se aproxime al Evangelio y ha sido en vano. Imagínense hombres muy famosos, escritores, convencidos de un Jesús, de un Jesucristo, ¿verdad?, que es
el que nos ha movido en esta tarde, ¿verdad?, a estar en este lugar, el que nos mueve en nuestras convicciones, supuestas convicciones de llamarnos cristianos. Tienen una idea, ¿verdad?, acerca de ese Jesucristo, al cual nosotros en esta tarde también estamos proclamando. Pero ¿por qué yo traigo a citar, ¿verdad?, las ideas de estos hombres acerca de Jesús? Porque como decía al principio, nosotros estamos llamados a proclamar la palabra de Dios, la cual se consumó, ¿verdad?, la cual toma sentido, la cual nos da su propósito solo a través de la vida de Jesucristo. Solo a través de la vida y del testimonio de Jesucristo. Si nosotros vamos con una idea de proclamar la palabra de Dios, separados de saber quién es Jesucristo, qué hizo, qué quiere de nosotros, qué espera o qué puede hacer por aquellos a quienes nosotros nos acercamos, vamos perdidos en la idea de proclamar la palabra de Dios. Porque nosotros queremos buscar nuestras maneras de proclamar la palabra de Dios. Queremos buscar la manera, pero no podemos desconectar. La forma puede ser una, pero el mensaje no puede perderse. El mensaje es lo que Él hizo cuando estuvo aquí, hacer discípulos para Él, hacer hombres y mujeres que estuvieran dispuestas a seguirle y a servirle, no solamente a escucharle, que es lo que podríamos ser nosotros, ¿verdad? Si todos los domingos o martes o jueves nos damos cita a este lugar, pero nos hemos convertido en simples oidores de ese Jesús que tenemos que proclamar. Y la gente al final puede también seguir el mismo ejemplo y convertirse nada más en simples oidores, pasando por alto realmente la grandeza que hay en el testimonio de Jesús. Cantábamos ese himno, dad loor al Señor, oiga el mundo su voz. Pero a veces nosotros creemos que la alabanza a Dios es por esas cualidades divinas nada más que Él tuvo, y esas nadie se las va a poder quitar, ¿verdad?, a Jesús. Y por eso le cantamos y por eso le exaltamos, porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él nos lavó con su sangre, como lo dicen muchos signos, ¿verdad? Él murió en esa cruz. Esas son su testimonio de un ser divino, que nosotros no podemos pasar por alto, porque lo hizo y fue ese Hijo de Dios y Dios mismo, ¿verdad? Pero cuando se trata de proclamar la palabra de Dios, no podemos conformarnos con presentar a un Jesucristo que nada más vino a morir por salvarnos. ¿Por qué lo digo esto? Hermana Marisa, hay una gran carga en su corazón, ¿verdad?, por su prima. Y nosotros conocemos de otra gente que está atravesando otro tipo de necesidades en los hospitales, ¿verdad?, en las cárceles, nuestros vecinos mismos, quién sabe qué tipo de problemas están atravesando. Y muchas veces el querer ir y nada más decirles que Cristo murió, que dio su vida para que sea salvo, quizás para ellos no sea suficiente, aunque nosotros sabemos que eso es todo, ¿verdad?, el creer en Él. Pero la gente necesita saber que hay una respuesta a la necesidad que esa persona está atravesando o está viviendo. En esta tarde quiero que busquemos en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Jesús estuvo en la tierra y vino como hombre, como ser humano, en carne, ¿verdad? Vino a meterse a una sociedad donde no toda la gente era gente perfecta, ni gente de clase, ni gente, pues, como nosotros quisiéramos que fuéramos todos, ¿verdad? Estuvo en medio de diferentes personas, diversas personas, con diferentes problemas, con diferentes inquietudes, cuando Él vino como hombre, ¿verdad?, como ser humano.
Y en ese caminar de su vida, ¿verdad? Como ser humano, donde también vino a lo que nosotros estamos llamados a hacer, Él lo vino a hacer, a proclamar la palabra de Dios, vino y nos enseña de maneras de cómo proclamar esta palabra de Dios, para que nosotros, ¿verdad?, también entendamos que no basta nada más con, como decía, venir a la iglesia y dar un mensaje, una reflexión. Eso se queda muy corto, ¿verdad?, si lo queremos llamar proclamar. Y podemos poner allá afuera un megáfono y que toda la gente oiga también el mensaje que yo estoy dando o que da cualquier otro hermano, y podemos creer que eso es proclamar, pero nos quedamos aún muy cortos para el ejemplo que Cristo nos da, ¿verdad?, de proclamar su palabra. Vamos a leer el capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El versículo 26 dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cuando nosotros nos lanzamos, por así decir, a la aventura, a lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, muchas veces como iglesia, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a llevar el mensaje de la palabra de Dios, siempre estamos pensando en qué versículo le vamos a llevar a las personas, para hablarles, para presentarles a ese Jesús, que por cierto es el Mesías, y nosotros tenemos el privilegio de saber que Él es el Mesías que Dios envió. Pero si ustedes se fijan,
en esta porción bíblica, en el versículo 26. Han pasado alrededor de unos 19 o 18 versículos antes que Jesús le diga a la mujer: yo soy el Mesías. Antes de que Jesús le revele a la mujer: yo soy al que Dios ha enviado. Y muchos de nosotros llevamos un mensaje donde siempre queremos comenzar diciéndoles: ¿quién es Jesús? ¿Sabía usted que Jesús murió? ¿Sabía usted que Jesús le ama? Y pareciera ser que nuestro único objetivo es llevarle esa verdad a la persona, que en ese momento puede estar atravesando una necesidad de donde quizás lo que menos le va a sustentar es saber de alguien que murió por él. Quizás está en tan grande prueba, ¿verdad?, que va a ser bien difícil que lo logre entender. Pero quiero que veamos aquí más que nada la forma en que Jesús proclamó el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación y las circunstancias en que lo hizo. Porque nosotros podemos creer que el mensaje es: programémonos en esta cuadra y vamos casa por casa y demos un tratadito. Y podemos creer que hasta ahí llegó todo. Pero ¿qué nos está enseñando Jesús en esta porción bíblica? ¿Qué es lo primero? Primeramente dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús no estaba ni siquiera, ¿verdad?, programado en ir a evangelizar a una mujer, porque él sabía que el compromiso de proclamar el amor de Dios no era cuestión de hacer un programa, ¿verdad? Este día voy a ir a tal lugar o este día al otro. Era cuestión de aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. Y dice aquí que le era necesario. Hay otro punto muy importante, que no es Jesús quien lo recuerda, no es Jesús quien pone la barrera, no es Jesús quien dice: yo no puedo tratar con esta mujer, sino que es la mujer, ¿verdad?, que estaba frente a Jesús, la que pone la barrera. Y cuando Jesús se acerca, ¿verdad?, a pedir un favor, esta mujer saca ese prejuicio, ¿verdad?, y trata de convertirlo en una barrera para que hasta aquí ya no quiero hablar, ¿verdad? No podemos hablar. ¿Por qué? Porque le pregunta a Jesús y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que te dé agua, si samaritanos y judíos no nos llevamos bien? Primera barrera que la mujer pone. Ya en el camino, ¿verdad?, donde Jesús estaba dispuesto a proclamarle el mensaje que él tenía para esa mujer. Pero ¿cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo pudo llegar hasta el final en su propósito de proclamar ese mensaje a esa mujer? Y algo que quizás a nosotros nos hace falta, ¿verdad?, que hacer, nos hace falta que practicar. Y quizás cuando lo hagamos, ¿verdad?, cada uno de forma individual, vamos a ver mejores resultados. El hecho de saber escuchar, el hecho de saber poner atención a la gente, el hecho de saber que la gente tiene algo que sacar, algo que anda cargando, ¿verdad?, que la gente está llena de prejuicios. ¿Cómo podemos nosotros llevar un mensaje, ¿verdad?, de amor cuando la gente está llena de un prejuicio de que no puede amar a todas las personas? ¿Cómo? Si Jesús se pone de entrada a decirle, ¿verdad?, pero tenés que amarnos a nosotros los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a amarnos si somos los mismos seres humanos, verdad? Pero Jesús no la interrumpió, ni tampoco la regañó, ¿verdad?, ni tampoco la abandonó. Ay, dijo esta mujer, ¿verdad?, estos prejuicios que tiene, hay que ver a ella. Total, yo quería platicar, pero ella, con sus prejuicios, cerró la conversación. Yo creo que Jesús estaba viendo mucho más allá. Y el saber escuchar y el saber mantener una conversación con esa mujer lo llevó a descubrir quién era esa mujer, qué había detrás de esa mujer, cuál era el pasado de esa mujer, y que a pesar del pasado que hubiera en esa mujer,
A pesar de los prejuicios que hubiera en esa mujer, Jesús entendía que esa mujer tenía una sed, pero una sed grande, ¿verdad?, de saciar su vida espiritual. Ese era el centro, ese era el enfoque que Jesús llevaba, ¿verdad? No me interesa qué clase de mujer socialmente sea, no me interesan los prejuicios políticos, sociales, ¿verdad?, que pueda tener, económicos, no me interesa. Yo sé que esta mujer tiene una necesidad que quizás ni ella misma se da cuenta. Muchas veces nosotros solo queremos llegar ante la persona y presentarles a Cristo y hablarles y decirle que se arrepienta, recíbalo hoy, mañana puede ser tarde, pero ¿y qué de lo que la persona está viviendo? Si no escuchamos a hermana Marisa con detalles, contar la necesidad que su prima ha pasado, ¿cómo podríamos nosotros impregnarnos de ese mismo deseo de que esa mujer reciba bendición? Si ella solo dice, hermanos, oren, ¿verdad?, porque mi prima está atravesando una prueba, es bien difícil, oremos. ¿Quién podría sentir esa necesidad si mi hermana no lo cuenta? Como la gente lo está viviendo, ¿verdad?, como su prima lo está viviendo, al punto de sentir que está sentada frente a una nada, ¿verdad? No tiene nada, nada. Perdió hasta lo último, ¿verdad? Entonces Jesús, en su deseo de hacer lo que nosotros estamos llamados a hacer, que nos hemos propuesto, y que no hace falta, ¿verdad?, que sea un lema pegado en la pared o un lema en determinado año, sino que es la misión de la iglesia, proclamar el evangelio. Nos vamos a encontrar con diferentes personas y no es necesario nada más que nos escuchen, no basta con que la gente escuche, ¿verdad?, quién es Jesús, que murió por él, sino que también la gente se sienta valorada, la gente se sienta de que a alguien le importa, ¿verdad?, mis problemas, pero saber quién soy, pero no para juzgarme, ¿verdad?, no para censurarme y decir pecadora o pecador, sino para saber que a pesar de quién es, hay una fuente, ¿verdad?, que puede saciar su sed. ¿Qué descubrió Jesús en esta mujer? Descubrió que era una mujer que tenía baja su autoestima. Por un lado, lo social, ¿verdad?, o lo político. Yo soy samaritana y sabemos que en aquel tiempo, ¿verdad?, los judíos, la sangre judía, ¿verdad?, el linaje judío, nosotros los samaritanos estamos por debajo. Era una mujer que tenía baja autoestima en el área social. Y por otra parte, era una mujer que tenía un concepto religioso equivocado, un concepto de adoración a Dios equivocado. Ella le dice a él, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Él sabía quién era, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel, él la conocía. Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y probablemente sabía todo lo que Dios había hecho con el pueblo. Y esta mujer dice, pregunta, ¿acaso este es mayor, ¿verdad?, que el que nos dejó, ¿verdad?, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, hablando de Jacob. Probablemente para ella, un líder religioso que él recordaba, ¿verdad?, era Jacob, y estaba cerrada en esta idea. Este no puede ser mayor que ese Jacob que nos dejó este pozo. Y más adelante también le expresa y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Prejuicios religiosos con los que nos vamos a encontrar si nosotros prestamos atención y nos damos cuenta que precisamente ese prejuicio, esa creencia que la gente tiene, es la necesidad, es el mismo desconocimiento, y que precisamente no necesitan ser juzgados, ¿verdad? Necesitan saber cuál es la verdad, y necesitan saber que, como dice aquí, que va a llegar un momento, le dice Jesús, yo te lo digo, mujer, va a haber un momento que ni en este monte, ¿verdad?, ni en ningún otro va a ser el oficial para adorar. ¿Por qué? Su palabra se expandió
Y ahora, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ¿verdad? Ahí estoy yo en medio de ellos. Pero en ese momento el prejuicio religioso, ¿dónde hay que adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que en tal lugar. Lo mismo, hay mucha gente que está creyendo, ¿verdad? Que la forma de orar es esta. No, si yo voy a tal lugar todos los domingos, no, si yo asisto a tal culto, a tal servicio religioso, ¿verdad? ¿Por qué buscar otro? Pero Jesús le dijo que Dios está buscando, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y no le criticó, y no se burló, y no se enojó, ¿verdad? Que él en ese momento sabía que su objetivo era proclamar el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que calma la sed. Él sabía que tenía que hacer la diferencia, ¿verdad? A lo que tal vez otros que habían querido llegar a proclamar una verdad no lo habían hecho. Quizás habían llegado por el lado religioso. Quizás los fariseos llegaban por el lado legalista, ¿verdad? A decirle, mujer, sos pecadora, tenés que hacer tal sacrificio, ¿verdad? Pero Jesús no llegó de esa manera. Llegó a presentarle un mensaje que había una esperanza de que su sed de conocer la verdad, su sed de sentirse limpia, podía ser saciada. Y otra necesidad, otro aspecto que Jesús descubrió en esta mujer, es que era una mujer que venía de no ser valorada por muchos hombres. ¿Cuántos maridos dice que había tenido? Sí. Y el que ahora tienes no es tu marido. Pero no lo hizo en una forma de ofenderla, ¿verdad? Lo hizo en una forma de decirle, bien has dicho. Aquella mujer pudo haber realmente querido esconder quién era, ¿verdad? No, Señor, ahorita yo estoy soltera, ¿verdad? Yo no tengo a nadie, ni he tenido a nadie, ¿verdad? Y probablemente Jesús al platicar con ella se da cuenta que es una mujer muy sincera y que es una mujer que reconoce que ha tenido muchos fracasos, ¿verdad? Pero no sabemos el origen de esos fracasos. Y muchas veces nosotros nada más decimos fulana de tal, puchica, ¿verdad? ¿Cuántos ha tenido? Pero no sabemos cómo vino, ¿verdad? A caer en esos cuantos. Cómo vino a caer y cómo ahora le está afectando en su vida. Pero Jesús sí lo entendió y no la censuró, ¿verdad? Solamente le dijo, tenés la razón, has tenido 5 y el que ahora tienes no lo es. Y la mujer se queda sorprendida, ¿verdad? Y después se va a decirle a la gente que ha estado con un profeta porque cree que le adivinó todo. Pero es después de esas palabras que Jesús la lleva nuevamente a una gran verdad y le dice, Dios espera de ti que seas una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Cuando encuentres la fuente que va a saciar tal vez la culpabilidad que hay en ti, ¿verdad? Por todos los fracasos que has tenido, vas a estar dispuesta a adorar a Dios. Cuando te perdone, ¿verdad? Porque también Dios perdona los pecados. Si te arrepientes de corazón, vas a estar lista para adorar y servir en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, nuestro mensaje de proclamar la palabra de Dios no puede ir nada más llena de mensaje bíblico, ¿verdad? Está bien que nosotros conozcamos y nos preparemos con un versículo y que lo compartamos, que sea una buena forma de comenzar una conversación. Pero nosotros tenemos que saber escuchar, tenemos que saber entender que detrás de cada rostro, que detrás de cada persona con la que nosotros nos cruzamos, así como Jesús, ¿verdad? No lo tenía previsto, no se imaginó desde el punto de vista humano, aunque sabemos que Él todo lo sabía, ¿verdad? Pero humanamente, Él no sabía que se iba a cruzar esa mujer. Pero tenemos que estar claros que cada persona a la que yo le voy a llevar ese mensaje, a la que le voy a proclamar, necesita ser escuchada. Necesitamos saber qué necesita esa persona.
qué cargas puede llevar, qué necesidades pueda tener, y darle una esperanza de solución, no solo a su problema espiritual, no solo a su necesidad de recibir perdón, ¿verdad?, sino también a su necesidad de sentirse aceptada, de sentirse valorada, ¿verdad?, por el mismo ser humano, por el prójimo. Porque en ese momento Jesús le habló de un Dios al cual ella tenía que adorar, pero Él le demostró que la aceptaba tal como era. Yo no te he discriminado por ser samaritano, ni me interesa si has tenido 5 maridos, ¿verdad? Ni tampoco me interesa si crees que la forma de adorar es esta o esta. Lo que a mí me interesa es que tu ser en el ser interior, ¿verdad?, que puede ser saciada nada más con la verdadera fuente, la podás conocer, la podás experimentar y podás sentir que a pesar de quién sos y cómo sos, podés llegar a tener esa paz, ¿verdad?, que es lo que nosotros queremos cosechar, esa simiente que queremos sembrar y cosechar, esa simiente de paz. Pero si nosotros vamos y nos acercamos a la gente nada más para sacarle los defectos que tiene, ¿verdad?, para decirle el tipo de vida que lleva y arrepentirte, pecador, ¿verdad?, la gente no va a creer que hay esperanza para ella. La gente no va a creer que Dios realmente puede tener una vida nueva, que es lo que ella verdaderamente necesita. Un segundo ejemplo, y el último, ¿verdad?, porque sabemos que el tiempo es de Dios, pero también nuestra familia necesita el tiempo para cenar, para descansar, para todo. Un segundo ejemplo lo tenemos en San Juan capítulo 3. Retrocedamos quizás una paginita, ¿verdad? Y vamos a ver a otro hombre. Ya vimos a una mujer. Comencé por la mujer porque es con quien más se tiene prejuicio, ¿verdad?, con la mujer, las damas primero. Pero ahora veamos el ejemplo de este hombre, que ya ustedes conocen. Había un hombre de los fariseos, en el capítulo 3, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vámonos al otro extremo, ¿verdad? Vámonos a un principal de los judíos, ya no un discriminado social por ser samaritano. Vámonos a un fariseo principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a quedarnos hasta aquí con la lectura. Pero realmente, como decía, vámonos a otro extremo, a otra cara de la moneda, ¿verdad? Este era un hombre de clase, ¿verdad?, judío, que podía llegar a pararse frente a Jesús, como dicen, de tú a tú. Aquí no había ningún, ¿verdad?, baja autoestima, porque no, yo no soy judío, aquí estamos iguales. Y por cierto, ¿verdad?, principal, maestro de la ley, conocedor, supuestamente, de la palabra de Dios, conocedor de la ley de Moisés, conocedor de toda la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero curiosamente llegó a Jesús de noche. Allá fue Jesús a buscar a esa mujer. Se la encontró en el camino y Jesús es quien da la pauta, ¿verdad?, para acercarse. Pero aquí es otro hombre que llega, con sus prejuicios, con sus ideas, con su forma de creer que le estaba alabando a Dios y que conocía a Dios, ¿verdad? Y llega a Jesús. Y llega precisamente, quizás Dios conoce su corazón, en ese momento lo conocía, Jesús lo conocía, pero llega alabando quizás el nombre de Jesús, ¿verdad?, exaltándolo y diciéndole, reconociendo. Y él decía: yo creo, ¿verdad?, en lo que estoy diciendo. Le dice: sabemos que ha venido de Dios como maestro. La mujer no sabía, ¿verdad?, con quién estaba hablando, no sabía que era el Mesías,
Pero Nicodemo reconoce que sí. Y dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Va a haber mucha gente a la que nosotros nos acercamos que nos va a decir si yo creo en Dios, ¿verdad? Si yo sé que Dios existe. Sí, si yo también leo la Biblia. Sí, si yo también, ¿verdad? Sé todo lo que Dios hizo. Y nosotros podemos empezar a creer, pero lo que haces está equivocado con lo que has leído, ¿verdad? Lo que haces, o sea, estás errado, pues, aunque lo conozcas, estás mal, podríamos decir nosotros. Pero, ¿qué hace Jesús con este Nicodemo? De quien Jesús conocía perfectamente bien su corazón y sabía que si llegó de noche es porque tenía miedo a que sus demás compañeros fariseos, ¿verdad?, lo vieran. Tuvo miedo, es que yo tengo, ¿verdad?, siento que este es el verdadero maestro, el verdadero hijo de Dios, pero yo soy parte de este grupo, yo soy parte de este sector. Voy a ir y voy a buscar a Jesús de noche. Y Jesús pudo haberle dicho, ¿y por qué? ¿Por qué me venís a buscar cuando nadie te ve? Si realmente estás seguro, ¿verdad?, de que yo soy el maestro, de que hago grandes cosas, ¿por qué te da temor? ¿Por qué te avergüenza? ¿Por qué tenés esa pena de venir, que te vean todos, que venís a hablar conmigo? Eso no fue lo que Jesús dijo. Aprovechó la oportunidad de que aquel hombre se había acercado. Este se acercó. Probablemente Jesús ya quería dormirse. Probablemente Jesús todavía estaba cenando, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Probablemente estaba cansado de un día donde, sabemos, en la forma, en aquel tiempo caminaban grandes distancias, agarraban, se embarcaban, ¿verdad? Y probablemente a esa hora en que Nicodemo llega, Nicodemo, un hombre fariseo, de los mismos, ¿verdad?, que lo iban a entregar, de los mismos que habían querido humillarlo muchas veces delante de la gente. Ustedes han leído parte de la Biblia donde dice que estos queriendo tentarle, estos queriendo burlarse, ¿verdad?, lo provocaban y querían dejar a Jesús humillado. Y Jesús sabía que era uno de esos. Pero ¿qué fue lo que Jesús vio en ese Nicodemo? Si este viene a interrumpirme a la hora que voy a dormir, si este viene a interrumpirme a la hora que voy a echarme el bocado de la cena, es porque este tiene necesidad. Quiere saber, ¿verdad? Quiere saber cuál es la verdad. Quiere acercarse a mí. A lo mejor quiere ser parte de mí, pero tiene sus prejuicios, ¿verdad?